Excelente. Buenas tardes o buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta la sexta clase en nuestro curso, el legalismo. Hoy vamos a ver un poco más el legalismo de los fariseos y las advertencias de Jesús contra su actitud. Y también son advertencias para nosotros, para que no caigamos en esa actitud legalista de los fariseos. Entonces, vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Ahora sí podemos dar la bienvenida a algunos otros que han llegado. Buenas noches, Julia. ¿Cómo está? Ah, buenas noches, pastor. Buenas noches con Bienven- todos, hermanos. Igualmente, que sea bienvenida a la clase. También Isidro. Isidro, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Que Dios le bendiga a cada uno. Y igualmente, igualmente. Muy bien, apenas comenzamos. Entonces, la meta para nuestro tiempo juntos hoy es reconocer y comunicar el peligro del fariseísmo. Fariseísmo es esa actitud legalista de los fariseos. Entonces, vamos a estudiar especialmente las palabras de Jesús en Mateo 23 en cuanto a eso, sacar aplicaciones para nuestra propia vida también. Bien, comencemos con un repaso del video. Las preguntas que yo les pedí que ustedes prepararan respuestas a ellas. La primera fue, ¿qué es la levadura de los fariseos? Había una referencia a la levadura de los fariseos en el video. ¿Qué era, según el video? Excelente, yo veo la mano de Edgar. Edgar, adelante. Bueno, de acuerdo al video, al igual que los legalistas de hoy, pensaban que guardar las reglas y hacer buenas obras los salvaría y no dependerían de Jesús para la salvación. Por consiguiente, se negaron a reconocerlo como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice la Biblia. Los fariseos eran hipócritas, eran falsos, actuaban de manera recta y piadosa, pero no tenían empatía ni misericordia por los demás. Al igual que la levadura, su hipocresía crecía y se extendía para impactar cada una de sus acciones y las relaciones con la sociedad. Ok, gracias por compartir esa respuesta. ¿Alguien quería agregar algo a la buena respuesta? Vamos a escuchar de Leonardo. Levantó su mano. Adelante, Leonardo. Leonardo, ¿puede activar su micrófono, por favor? Perdón, perdón, no lo había activado. No hay Ahora sí problema. me escuchan. Sí, le escuchamos bien. Que todo lo que sabemos, ¿verdad? Que la levadura es un hongo que tiene capacidad para descomponer mediante fermentación los diversos cuerpos orgánicos. Y la levadura en los fariseos era la hipocresía que tenía la forma de educación de ellos, según parecía buena, pero su mala costumbre por dentro hasta llegar a descomponer lo que realmente de lo que ellos hablaban, de lo que ellos predicaban. Ok, ok, gracias. Gracias por la buena respuesta. Un poco de conocimiento científico ahí sobre la levadura también. Muy bien, vamos a tomar una respuesta más. Yo veo la mano de Patricio. Patricio levantó su mano, por favor, Patricio. Sí, bueno, se portaban rectos y
no eran piadosos, carecían de amor y empatía y de Ujú. misericordia hacia los demás. Ok, en ese sentido eran hipócritas, ¿verdad? Ok, excelente. Gracias por sus buenas respuestas. Tenemos en los evangelios por lo menos dos citas bíblicas en donde Jesús advierte a los discípulos a guardarse, o sea, protegerse de la levadura de los fariseos. Entonces, en una de las citas, Mateo capítulo 16, versículo 12, especifica en el contexto de ese versículo que estaba refiriendo Jesús a sus enseñanzas, su enseñanza falsa. Entonces Jesús describió esa enseñanza falsa de la salvación por obras y todas las otras enseñanzas falsas que esa primera conlleva, ¿verdad? Como una levadura. Y lo interesante es que Pablo también habla en Gálatas sobre la enseñanza como una enseñanza falsa, enseñanza falsa como una levadura, y dice que la levadura leuda toda la masa. Entonces, en ese contexto está hablando del peligro de la enseñanza falsa de crecer entre un grupo de creyentes si no se corrige. Así que sí, Jesús llamaba a la levadura de los fariseos sus enseñanzas falsas, en particular salvación por obras. En Lucas 12:1, en la referencia que nos da ahí, Lucas explica que estaba hablando de su hipocresía también. Y esos están relacionados, ¿verdad? ¿Por qué eran hipócritas? Es por su enseñanza falsa. Se creían santos por sus obras, así que no miraban su falta de amor, de justicia, de misericordia como algún problema. Entonces hay una relación entre los dos. Y como levadura leuda toda la masa, su enseñanza falsa y su hipocresía llegó a afectar todo aspecto de su vida. Muy bien. Vamos a continuar y después de las preguntas de repaso, si ustedes tienen preguntas, tomamos un espacio para escucharlas. Así que apunten cualquier pregunta que surge mientras continuamos con la siguiente pregunta de repaso. ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús que los fariseos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello? Jesús dijo que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Vuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Edgar levantó su mano. ¿Quiere comenzar, Edgar? Claro que sí. Bueno, resulta que la tradición judaica eh, era costumbre, así como nuestros abuelos, nosotros ya no utilizamos el pañuelo en el bolsillo, ¿cierto? Ya utilizamos cosas desechables. Los fariseos llevaban un pañuelito y es como lo que se hacía uno en los laboratorios del colegio. Colocaban en un vaso el pañuelito para filtrar el agua de alguna manera que sacaban de los pozos o que les brindaba alguien para purificar de alguna manera, eh, tanto físicamente, llamémoslo así, como espiritualmente el agua que tomaban. De acuerdo al Mm, video, los fariseos estrictos habían filtrado su agua potable a través de un paño para evitar tragar un mosquito. ¿Sí? Generalmente, ujú. la imagen que se mostraba en el video era que el mosquito aparecía en el pañuelo, ¿no? Cuando filtraban. Entonces, ese mosquito, de acuerdo al Levítico, pues es la más pequeña de las criaturas inmundas. Pero cuando dedican tanto tiempo y esfuerzo meticuloso al diezmo, Jesús les dice que sería como tragarse un camello, el más grande de todos los animales. La paradoja o la controversia entre el más pequeño y el más grande de los animales impuros. Lo vemos hoy en los legalistas que están más preocupados por seguir las reglas que por mostrar su paciencia y misericordia hacia los demás. Esa imagen de colar el mosquito, pero tragarse el camello, es la imagen de un hombre que ha perdido completamente el sentido de la proporción. Ok, muy buena explicación. Sí, sí. Entonces,
lo mencionó Edgar, lo voy a volver a mencionar. Primero vemos esas palabras de Jesús en su contexto. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Entonces Jesús da un ejemplo de su obediencia minuciosa de la ley. O sea, para Israel en el Antiguo Testamento, Dios ordenaba que ellos diezmaran. Entonces los fariseos eran tan celosos para diezmar que hasta las especias que compraron estaban diezmando de ellas. Eso es la referencia aquí. Pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Jesús dijo, es necesario que hagan esto. O sea, no está diciendo Jesús que ser celosos para cumplir el detalle de la ley para los fariseos era el problema. El problema es que estaban dejando de hacer lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, la misericordia, ellos tenían la tendencia de menospreciar a los que eran pecadores, en vez de tener misericordia de ellos y ayudarles espiritualmente. La fe, ellos no confiaban en el Salvador prometido, estaban confiando en sus propias obras para ser salvos. Entonces, en esos asuntos grandes de la justicia, la misericordia, la fe, estaban olvidando hacerlo. Y Jesús, entonces, o sea, celosos por los detalles, pero perdiendo lo más grande de la ley, utiliza la ilustración de colar un mosquito, pero tragar el camello para describirlo. En el Antiguo Testamento, los judíos también tenían reglas dadas por Dios que no podían comer ciertos animales, eran animales impuros. El más grande mencionado ahí, en su parte del mundo por lo menos, era el camello. El más pequeño era el mosquito. Entonces, Jesús dice que en lo que estaban haciendo, siguiendo los detalles minuciosos de la ley con el diezmo, era como colar el mosquito. Si el mosquito es impuro y no deben comerlo, ellos sí colaban ese mosquito de su agua antes de tomar el agua. Pero se tragaban el camello y ese es su gran falla de hacer la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, sí, su descripción, y para dar resumen aquí, el mosquito era el más pequeño y el camello el más grande de los animales impuros. Los fariseos intentaban observar la ley por su propia justicia minuciosamente colando los mosquitos, pero no tenían verdadero amor para Dios y para los demás, tragándose el camello. Muy bien. Continuamos a la siguiente pregunta de repaso. ¿En qué sentido eran los fariseos sepulcros blanqueados? Según el video, ¿qué aprendieron ahí? Sepulcros blanqueados. Héctor levantó su mano. Por favor, Héctor. Sí, esto se refería a que ellos por fuera aparentaban, se vestían con ropa cara, aparentaban ser muy buenos, muy dignos, querían sentarse en primera fila en la sinagoga, que los vieran caminar en las plazas y los saludaran como rabinos, mientras que por dentro estaban totalmente podridos y no hacían más que maldad y no nada más no actuaban lo que predicaban, sino que no dejaban que la gente se acercara tampoco. Se sentían como que ellos eran más que los demás, ¿no?
Ujú, ok, muchas gracias. Buena respuesta. Escuchemos dos más. Yo veo a Miriam levantó su mano. Primero Miriam y luego también Hugo. Miriam, adelante. Sí, pastor, dice, ¿no? Que los fariseos eran gente que se creía que ellos estaban ganándose la gracia del Señor, pero con su actitud no estaban ganándolo porque ellos más hacían obras, no hacían espiritualmente, no ayudaban a la gente, tampoco ellos se acercaban ni ellos dejaban acercar a los demás, a los pecadores. Eso más o menos entiendo, ¿no? Que ellos solamente eran ellos, nadie más. Entonces, y así no se gana, no ganamos la gracia del Señor. También han perdido la fe. Ellos más hacían caso a las leyes, entonces más se abocaban a la ley que ellos mismos han decretado ahí, supongo, han debido decretar muchas leyes, entonces ellos más hacían caso a esas leyes que a la gracia del Señor. Y sí, ignoraban la gracia, no creían que necesitaban la gracia de Dios porque pensaron que estaban ganando su amor. Muy bien. Y Hugo también, adelante Hugo. Sí, Dios les bendiga a todos los hermanos que nos había saludado. Hermano, pues mirando aquí, él les decía que eran como un sepulcro, entonces tocaría de pronto, bueno, no estudié un poquito la historia de los sepulcros en la antigüedad en Israel, pero en sí, si nos ponemos a ver, hay sepulcros que antiguamente eran ostentosos, que eran bien hechos y los pintaban, los decoraban y decían ese era de fulano de tal o era de tal rey sí, y eran bien arreglados, sí, pero por dentro estaba ya la inmundicia, ya estaban los huesos, ya no había nada, ya no había nada que de valor. Entonces, así en la vida espiritual de los fariseos era esa, ¿sí? Ellos podían vestir de lino fino, podían tener sus túnicas, sus prendas que lo identificaban como el pueblo de Israel, sí, pero en sí dentro de ellos ya no había nada, ya lo de la ley, ya todo eso se había perdido. Entonces, ese sería mi aporte, hermano. Gracias. Entonces, hasta espiritualmente lucían lindos por fuera, porque parecían muy rectos y justos por su obediencia de la ley, pero por dentro nada, muertos espiritualmente. Ok, muy bien. Entonces, sí, vamos a leer esos versículos de Jesús en su contexto. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son, perdón, los escribas, no hemos mencionado, los escribas eran estudiantes de la ley por profesión. Entonces, podemos considerar, eran como los maestros, los doctores de la Biblia. Entonces, si alguien tenía una pregunta sobre la ley, qué se debe hacer o no, se acudía a un escriba para encontrar la respuesta, pero que tenían la misma actitud legalista que los fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de calumnia y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Así que en Palestina, en Israel, en tiempos de los judíos, ellos, como se puede ver, hasta en tiempos actuales, parece que tienen esta costumbre. Aquí hay tumbas pintadas de blanco por fuera. Y eso lo hacían por dos razones. Primero, sí, para hacerlo lucir más bonito, ¿verdad? Pero también lo hacían porque era impuro para un israelita tocar un cuerpo muerto. Así que lo hacían como advertencia también, que aquí hay un cuerpo muerto, no se acerquen. Y Jesús utiliza esa ilustración para los fariseos entonces, como bien contestaron ya, porque según la ley ceremonial, contacto con, ay, perdón, ya acabo de decir eso, porque parecían santos afuera,
pero por dentro muertos y impuros por su arrogancia y falta de amor. Entonces, es a la vez una acusación de su hipocresía, pero también una advertencia: no se acerquen a ellos, no escuchen a ellos. Estaba advirtiendo Jesús a la gente. Su mensaje es muerto y lleva a la muerte. Bien, ¿en qué sentido eran los fariseos serpientes y generación de víboras? Otra acusación de Jesús contra los fariseos. ¿En qué sentido? ¿Qué miraron en el video en cuanto a esto? Muy bien, yo veo la mano de Patricio. Adelante, Patricio, y luego Edgar. Sí, bueno, el veneno de la serpiente usted sabe que puede matar, sobre todo las víboras pueden matar el cuerpo de una persona, ¿cierto? Lo pueden matar. Y las falsas enseñanzas de los fariseos matan el alma y llevan a la muerte llevan a la muerte y al infierno con con su forma hipócrita de aplicar la ley hacia los demás. Como no tenían misericordia, solamente se mostraban como gente erudita y se encuadraban en eso y no mostraban el amor de Dios. Ok, ok, gracias. Igual que el veneno de una serpiente es letal o puede ser letal, también la enseñanza que somos salvos por nuestras obras puede ser letal a la fe. Gracias. Edgar también levantó su mano. Adelante, Edgar. Ok. Bueno, de acuerdo al contexto del video y de la escritura, pues hace ver que pensaban que eran hijos espirituales de Abraham. ¿Recuerdan? Por allá había un pasaje que les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Pero ellos refutan y dicen, no, nosotros somos hijos es de Abraham, ¿cierto? Bueno, entonces Jesús no quería que otros fueran engañados por ellos. Él, hablando de Jesús, pues los amaba, necesitaba advertirles del juicio venidero, pues eran los más alejados de Dios. Jesús quería su arrepentimiento, no su juicio. Jesús los estaba etiquetando como hijos de Satanás por su creencia en la salvación por obras, en lugar de solo por la gracia. Y lo peor de todo es que ahora estaban difundiendo estas enseñanzas mortal y venenosa a otros. También tiene la intención de impactarnos a usted y a mí si alguna vez pensamos que nuestra buena conducta podría salvarnos o que nuestras buenas obras de alguna manera contribuyan a nuestra salvación. No hay nada más lejos o que se aleje más de la verdad. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe y no ha nacido de nosotros, sino que es un don de Dios, ¿no? Lo dice Efesios. Jesús lo ha hecho todo por nosotros, rescatándonos del poder del pecado y de la muerte y de Satanás. Excelente, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Leonardo, ¿quería agregar algo ahí? Sí, nomás decirle que la expresión generosa de las víboras, en ese caso era la malicia y el engaño, y la alusión al carácter de ellas, de esos venenosos reptiles, vienen con sus palabras y acciones, y ellos eran malos y hablaban de cosas buenas. Mm. Ok, entonces igual que el diablo, quien es el padre de mentiras, ellos estaban mintiendo a la gente, estaban enseñando una mentira de salvación por obras, entonces los llama generación de víboras, porque, bueno, el diablo tomó forma de serpiente para engañar a Adán y Eva, y ellos también estaban engañando a la gente. Muy bien, entonces el veneno de una serpiente, especialmente de las víboras, puede matar el cuerpo. Las falsas enseñanzas de los fariseos mataban el alma y llevaban a la muerte en el infierno. Entonces, sin saberlo ellos, estaban de hecho trabajando por Satanás, eran hijos de Satanás.
porque estaban compartiendo la mentira letal que Satanás quiere que se comparta, ¿verdad? Palabras fuertes de Jesús para llamarles al arrepentimiento y a la fe en Él. Entonces, resumimos un poco aquí. ¿Cuál fue la condenación en general que Jesús hizo a los fariseos? Si vamos a hablar en qué puntos condenaba Jesús a los fariseos. Hugo, a lo mejor nos puede dar uno y luego esperamos a otros para otros. Adelante, Hugo. Sí, hermano, pues como la maldición que tienen estas personas legalistas es, nuestro Señor dijo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado desde los profetas, desde Abel hasta los profetas, porque muchos han enseñado cierta doctrina y por lo menos vemos más atrasito que nuestro Señor Jesucristo lo llamaba raza de víboras, porque ellos mataban y apedreaban a los profetas y a los justos los perseguían, ¿sí? Y ellos eran los hijos de esas personas y ellos tenían esa misma cultura, esa misma tradición, y entonces es por eso que viene ya nuestro Señor Jesucristo y le dicen, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado desde Abel hasta los profetas. Ok, gracias. Entonces, una condenación que hizo contra ellos era que igual que sus padres, sus antepasados habían perseguido a los profetas, y hay muchos ejemplos de eso en la Biblia, ellos ahora estaban persiguiendo el profeta con P mayúscula, o sea, el Salvador prometido, Jesús. Entonces, eran iguales que sus padres. Bien, ¿alguien más quiere compartir una condenación en general que Jesús, cuál era un punto que Jesús condenó a los fariseos? Héctor, por favor. Pues yo pienso que realmente a lo mejor no se habían dado cuenta ni sabían lo que significaba, pero el versículo 39 prácticamente les dice, no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Eso es una condena fuerte. Mm. O sea, olvídenlo, Sí, ¿no? sí. Ujú. Sí, estaba diciéndoles, ¿verdad? Que ahora es el momento de creer y ser salvo, porque si no, no me verán hasta que venga en el día de juicio para juzgarlos. Entonces es una advertencia fuerte, sí. Álvaro levantó su mano también. Álvaro, por favor. Sí, una de las condenaciones que el Señor hacía, pues prácticamente ahora sí que las falsas doctrinas. Ya ves que los fariseos estaban enseñando que la salvación era por obras. Entonces Jesús es lo que le reclama a ella, que esa doctrina, pues como vimos, como decían los demás hermanos, los iba a llevar a la muerte. Y lo que Jesús quería que también hasta a ellos le llegara la palabra, le llegara la salvación. Prácticamente es lo que el Señor le está enseñando y quiere que ellos recapaciten. Es mi aportación, pastor. Sí, muy de acuerdo. El punto principal que él condenaba era su enseñanza falsa de salvación por obras. Muy bien, entonces podemos hacer una pequeña lista. Jesús condenaba sobre todo su falsa doctrina. Y entre sus falsas enseñanzas, la peor, que era salvación a través de la ley. También condenaba su hipocresía. El hecho de que, aunque colaban el mosquito, tragaban el camello. Parecían tan justos que hasta en los detalles más pequeños obedecían la ley, pero en realidad los mandamientos más importantes, amor, justicia, fe, no estaban cumpliendo. Su autojusticia arrogante, que ellos dependían de sus obras y pensaban que eran justos y así menospreciaban a los demás. Y se podría agregar, no está en esta lista, se podría agregar que ellos agregaban leyes a lo que está en la Biblia. Y vamos a ver unos ejemplos de eso en esta clase también. Muy bien, antes de pasar a un resumen, entonces, ¿cuáles, cuáles preguntas tienen sobre este tema?
Yo veo que dos estudiantes levantaron sus manos. Hugo, primero, Hugo, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Hermano, pues tengo una inquietud, sí, una pregunta que es, ¿cómo hace, hermano, para extraviarse un concilio de una enseñanza sana? Ok, entonces está preguntando, y esto vamos a hablar un poco más adelante en la clase también, que hay advertencia para nosotros que hallamos aquí de evitar la trampa de caer en el legalismo. Yo creo que lo más importante es simplemente conocer las escrituras, porque las escrituras están repletas, rellenas de evangelio, del mensaje que somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces, si estamos en la Biblia, vamos a reconocer el verdadero mensaje y también vamos a poder rechazar las enseñanzas que no están en la Biblia. Eso es lo más importante, ¿verdad? Mantenernos fieles en nuestro estudio de las escrituras, nuestra meditación diaria de las escrituras. Así no somos tan abiertos o presa fácil para el engaño. Ujú. Am, sí, también orar a Dios, pedir que nos mantenga en la fe en Cristo y en la verdad de la palabra. Ah, Otra cosa que se puede y se debe hacer es ser humilde para recibir corrección, porque todos tenemos nuestras presuposiciones espirituales. Y cuando alguien viene y dice, eso lo que estás creyendo no es correcto, entonces debemos tener la humildad de decir, ok, vamos a estudiarlo en la Biblia entonces y dejar que la Biblia nos corrija. En vez de simplemente decir, estás loco, yo no te creo. Debemos volver a la Biblia, tener la humildad de ser siempre estudiantes de la palabra y ser corregidos cuando estamos en un error. Eso sería un breve resumen de mi recomendación. También yo vi la mano de Álvaro. ¿Tenía pregunta, Álvaro? Eh, Prácticamente fue contestada con lo que usted explicó, pastor, pero una de las que a mí me llama mucho la atención es, en estos tiempos en los que estamos viviendo nosotros, ¿cómo podemos nosotros librarnos de esas falsas doctrinas? Sí, sí, yo creo que lo que mencioné es lo más importante. Yo pienso en las Ajá. palabras de Cristo en Juan capítulo 8. Y él dice ahí, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Él estaba hablando de la libertad del pecado, de la muerte que tenemos por medio de la fe en Él. Somos libres, ¿verdad? Del castigo del pecado, libres de la muerte eterna. Tenemos vida y perdón en Cristo. Pero podemos incluir ahí, así nos mantiene libres de los engaños, de las mentiras. ¿Cómo? Si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Entonces, siempre tenemos que preguntar cuando escuchamos alguna enseñanza por internet o aún en nuestras iglesias o aún en Academia Cristo, debemos preguntar, ¿es bíblico eso? Y volver a las escrituras para ver. Y si es bíblico, podemos aceptarlo. Y si no está en la Biblia o si están mal interpretando la Biblia, debemos desecharlo. Así hacían los bereanos, ¿verdad? La gente de Berea. Cuando Pablo llegó allí, fue a la sinagoga, empezó a predicar sobre Jesús, el Salvador prometido, que había llegado. Y ellos, cuando escuchaban la prédica de Pablo, no estaban contentos simplemente de decir, oh, sí, es cierto. Querían averiguar de las escrituras para ver si lo que decía Pablo era cierto. Y de hecho, Dios alaba a los bereanos por eso. Dice que eran de carácter más noble, porque ellos querían examinar las escrituras para asegurar que el mensaje de Pablo era la verdad.
Esa es una buena costumbre para nosotros también. Y ustedes que están estudiando en Academia Cristo, están conociendo su Biblia para poder defenderse de esos errores. Así que excelente, que sigan estudiando. Muy bien, pastor, muchas gracias. Muy acertado su comentario y como decía usted, tenemos que estudiar mucho, analizarlo todo y ahora sí, no dejarse llevar por esas falsas doctrinas. O sea que el conocimiento, como dice usted, nos hará libre. Gracias, pastor, por esa explicación tan acertada y que nos deja tan satisfechos. Sí, sí, amén, amén, gracias. Se lo digo de experiencia propia también, que es casi como lo que cuando Dios te va creciendo en tu fe y tu conocimiento de la Biblia, es casi un radar que Dios te da, un radar que, o sea, puede detectar un misil o un avión enemigo, ¿verdad? Entonces, lo más que conoces la Biblia, cuando escuchas algo que no es bíblico, es como te choca y es como entra en el radar una mentira, te das cuenta. Pero siempre, aún en esos casos, siempre es bueno volver a la Biblia y decir, ah, sí es cierto, eso no es cierto. Ok, continuemos entonces. Vamos a dar un breve resumen. En el video ustedes analizaron 7 versículos de los evangelios en donde Jesús estaba hablando en contra de los fariseos y su actitud legalista. Vamos a repasar 4 de ellos. Aquí tenemos en Mateo 7:4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Jesús era un experto maestro. Él utilizaba imágenes mentales, pintaba imágenes mentales que no iban a olvidar las personas. Imaginen esto. Hay alguien que tiene una viga en su ojo y esa persona se acerca a su amigo y dice, ah, tienes una pajita en tu ojo, déjame ayudarte a sacarla. Es ridículo, ¿verdad? Pero eso nos ayuda a recordar una lección espiritual muy importante. Para los fariseos, la viga espiritual en sus ojos era su creencia que sus obras le iban a salvar. Ese es un error letal a la fe. Por ese error iban al infierno. Pero ¿qué hacían ellos? Con sus enseñanzas estaban tratando de sacar la paja del ojo de sus hermanos. Estaban diciendo, no, si quieres cumplir el día sábado, tienes que hacer esto y esto y esto. Déjame ayudarte con eso. En otro lugar, Jesús los llama guías ciegos. Están tratando de guiar a la gente, pero ellos mismos están cegados a la verdad. Eso no va a terminar bien. Y creo que este versículo aplica no solo a los fariseos, también a nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a corregir a alguien más, primero debemos decir, tengo una viga en mi ojo. O sea, estoy haciendo algo mal, estoy haciendo lo mismo que ellos. Y si es cierto, entonces en oración vamos a Dios, confesamos ese pecado, le pedimos perdón. Y luego vamos a ver claramente para corregir a alguien más en amor y en humildad, ¿verdad? Primero reconocemos y confesamos nuestro propio error con Dios y luego podemos ir a corregir. Si no, vamos a hacerlo en orgullo, como los fariseos, y eso no va a terminar bien. Bueno, otro pasaje bíblico, Mateo capítulo 15, versículo 9. Jesús dijo esto sobre los fariseos, citando el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Muchos de las reglas que los fariseos seguían no eran reglas bíblicas, eran tradiciones de los ancianos.
O sea, a través de los siglos, los fariseos y otros rabis judíos, otros maestros judíos, habían examinado la ley y habían tratado de explicar la ley a la gente, pero en el proceso formaban nuevas reglas que elevaban al par de las reglas bíblicas. Y el ejemplo que voy a volver a darles es sobre el día sábado. Dios mandó a los israelitas en el Antiguo Testamento no trabajar el día sábado, descanso físico el día sábado. Entonces, no da mucho detalle Dios sobre lo que es permitido o no bajo eso. Simplemente dijo, no trabajen ese día. Los fariseos y los ancianos habían dicho, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a poner una regla que la gente no puede caminar más que 1000 pasos. Si caminan 999, están bien, pero si pasan y caminan 1000 pasos, pecan, están trabajando en el día sábado. Eso no está en la Biblia en ninguna parte, pero es una de sus tradiciones y exigían que la gente obedeciera esa tradición, como si fuera la ley de Dios. Eso es el legalismo, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser, ellos, los fariseos, siempre acusaban a Jesús de sanar a personas en el día sábado. En una sinagoga Jesús sana a alguien o saca un demonio y los fariseos dicen, trabajaste en el día sábado con sanar a esa persona. Y Jesús tiene que decirles, ¿dónde en la Biblia dice que no podemos hacer el bien el día sábado? O sea, si yo cumplo tu tradición, entonces este hombre va a quedarse cautivo a su enfermedad otro día. ¿Eso es amor? Dios sí permite que hagamos el bien el día. Jesús tenía que decirles lo que era en la Biblia, que podemos hacer el bien el día sábado. Eso no es trabajo, ¿verdad? Entonces hay dos ejemplos de cómo ellos agregaban sus propias tradiciones y elevaban esas tradiciones como si fueran reglas divinas. Hablamos ya de este. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es su enseñanza falsa y su hipocresía. Esa enseñanza infectaba todo aspecto de su vida, igual que levadura leuda toda la masa, también a sus oidores, ¿verdad? Mateo 23:13 dice, pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, y tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Había en el tiempo de Jesús personas realmente deseosas de conocer a Dios, de saber cómo ser salvos, y cuando se acercaban a los fariseos enseñaban la misma mentira que ellos creían. Tienes que cumplir la ley. Estás haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y así ellos estaban cerrando la puerta al cielo para estas personas. Estaban engañándoles a ellos también. En esta misma sección Jesús dice, los fariseos ponían una carga imposible de llevar a la gente y luego no levantaban ni un dedo para ayudarles a levantarla. Es decir, daban a la gente la exigencia imposible de obedecer perfectamente la ley de Dios en todos sus aspectos, en todo momento. Y luego ni les ayudaban a hacer eso. Más bien, agregaba sus propias leyes a esa carga imposible. Entonces, les acusa de eso igual. Bueno, después de ese resumen, entonces, vamos a hablar de una pregunta en grupos pequeños. ¿Por qué hablaba Jesús tan duro con los fariseos? ¿Qué piensan? ¿Pueden hablar de esto en sus grupos pequeños por unos minutos? Vamos a darles unos 4 minutos para hablar en grupos pequeños sobre esto. Voy a dividirles ahora mismo. Ya está. Debe haber aparecido en sus pantallas una invitación de pasar al grupo pequeño. Por favor, hagan clic y conversan
ahí sobre esta pregunta. ¿Por qué Jesús hablaba tan duro con los fariseos? Bueno, muy bien. Gracias por su conversación en los grupos pequeños. Vamos a dar un resumen y luego podemos tomar sus preguntas. ¿Por qué hablaba Jesús tan duro con los fariseos? Si fuera Jesús un ser humano pecaminoso como nosotros, entonces tal vez lo haría porque ellos siempre le criticaban a Jesús. Entonces, venganza, ¿verdad? Yo voy a criticarles a ustedes también. No fue así. Jesús es perfecto. Entonces, cuando hace Te algo, buscan, Mari. es siempre por amor, por amor. Él quería salvar a los fariseos. Entonces, ese es el primer punto que vamos a ver. Jesús hizo esto en amor para abrir sus mentes a la verdad. Ellos iban al infierno creyendo que se iban a salvar por sus obras. Jesús tenía que tratar de hacerles llegar la verdad, que no es así, que las obras no nos salvan, ¿verdad? Que solo podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo, en nuestro Salvador. Entonces, hay tiempos en nuestras vidas también, y había en el ministerio de Jesús, cuando él pudo compartir la verdad con calma. Pensamos en las conversaciones que tenía con algunos de sus discípulos. Estaban sentados escuchándole, corazón abierto a lo que estaba diciendo. Podía compartir la verdad con calma. Pero cuando hay personas como los fariseos muy tercos en su creencia falsa, arrogantes de ella, entonces a veces hay que hablar un poco más serio, un poco más duro. Y eso lo estaba haciendo Jesús. Podemos compararlo con, vamos a imaginar que tienes a un hijo y estás en un lugar donde hay un precipicio, ¿verdad? Que se podría caer. No vas a mantener a tu hijo lejos de ese precipicio. Y si se acerca demasiado, tal vez 5 metros, ¿qué le vas a decir? Hijo, cuídate del precipicio. Imaginemos que no te escucha y se acerca 1 metro más. Ahora sí, vas a hablar con más urgencia y con voz más fuerte. Vas a ser más duro. Hijo, aléjate de ahí. Vamos a imaginar ahora que tu hijo se acerca 1 metro más y hasta casi por caer. ¿Qué vas a hacer? Todo lo que puedas. Hasta ir y agarrar físicamente, ¿verdad? Y es así con los fariseos. Ellos estaban con su enseñanza falsa rumbo al precipicio del infierno. Jesús quería salvarlos con urgencia. Entonces a veces hablaba más duro con ellos porque ellos lo necesitaban. Quería despertarlos, quería hacerlos ver su error para arrepentirse de él y ser salvo por medio de la fe en él. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Ok, podemos tomar una aplicación de eso para nuestras vidas. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos de hablar duro con las personas? ¿Qué piensan? Pueden aportar aquí. ¿Cuándo debemos nosotros hablar duramente con las personas? ¿O no lo debemos hacer? ¿Qué piensan? Hugo levantó la mano. Por favor, Hugo. Sí, hermano. Yo creería, hermano, que se debería hablar más fuerte
o más duro a las personas que tienen el conocimiento o que ejercen un cargo y se están dando una enseñanza errónea. Yo creo que a esas personas sí tocaría hablar, usar un método más fuerte. Yo siempre he dicho que es más fácil predicar donde nadie ha ido que predicarle donde tienen 6, 7, 8 predicadores, porque es que distorsionan mucho el mensaje y a esas personas sí hay que hablarles más durito, los que han estudiado, los que dicen haber estudiado la Biblia, la han escudriñado y se atreven a enseñar. Entonces, a esas personas son las que sí debería hablárseles con, como en ese estilo, ¿no? Interesante, interesante, sí. Me gusta su aporte. O sea, hasta con una persona así se podría comenzar en una forma muy calmada, mostrándole su error. Pero con alguien que tiene estudios, años de estudios, a lo mejor hay más tendencia de ser arrogantes y no recibir la corrección. Y si eso es el caso, tendría uno que hablar un poco más seriamente, duramente con esa persona. Sí. También porque tienen carga de almas. Y si están enseñando algo falso, eso afecta a toda la congregación. Y por esa razón también hablarles con más urgencia en ese caso. Todavía con amor, como Jesús lo hizo por amor, ¿verdad? Pero un poco más duro. Gracias, me gusta. ¿Alguien más tiene un aporte que compartir? ¿Cuándo debemos de hablar duro con las personas? Isidro levantó su mano, por favor, Isidro. Pastor, yo quería solamente aportar un pequeño testimonio, ¿viste? No voy a salir del contexto del tema de nuestro estudio, solamente quiero aportar algo por Ujú. el tema de que podemos hablar con duro a las personas. Bueno, yo he tenido eh, un par de chicos, eh, como 6, 7 personas que trabajaba conmigo y le hacía trabajar a ellos porque ellos estaban en las calles, bueno, vivía en situación de calle. Ujú. Bueno, en ese momento, uno de los que estaban trabajando conmigo, uno de ellos, de su hermano, fue a parar en el hospital. Yo siempre le he hablado a cada uno y a todos, le he hablado siempre pacíficamente, con amor, como Cristo enseñó el Evangelio a muchos con amor, y a algunos le retan, ¿no? Y algunas veces se enoja también Cristo. Así también yo actué con ellos, pero más le he hablado con amor de parte del Evangelio. Y se fue uno a parar en el hospital y entonces salió después y bueno, de vuelta se volvió a drogarse, a meterse otra vez en la bebida, bueno, y todo eso. Y bueno, le agarré al chico y le dije que no haga esa cosa, que él mismo está buscando su muerte. Y bueno, y le hablé duro, y bueno, y todos me escucharon y todos le dijeron que sí, tiene razón, el hermano tiene razón, haga caso, porque o si no vas a volver a parar en el hospital y capaz que te vas a morir. Bueno, y lastimosamente a los 8 días después de que nosotros estábamos hablando, murió el chico y bueno, lastimosamente murió y por culpa de la bebida, porque no tenía que tomar más porque se había operado del corazón y Ujú. bueno, tuvo que morir. Pero siempre le he hablado con amor a ellos. Solamente eso quería compartir, pastor. Sí, gracias por compartir. Entonces, usted habló duro con él porque lo necesitaba. El amor lo hizo y tristemente no escuchó la advertencia, no creyó. Para muchos de los fariseos también eso fue el caso. Desgraciadamente no tomaron a corazón o en cuenta las palabras duras de Jesús dichas en amor también. Así que sí, alguien más. ¿Cuándo debemos de hablar duro con alguien? Héctor, por favor.
No sé si duro fuera la palabra siempre, sino, bueno, duro, firme. No sé si he tomado tantas clases seguidas. En una de las clases venía el ejemplo de la pareja que deciden tener relaciones, ella queda embarazada y, y pues en la familia dicen, ay, hasta se alegran de que la muchacha está embarazada y, y ya están planeando la boda y todo, pero pues lo que hicieron fue un pecado. Entonces primero hay que hacerles ver que independientemente de las buenas intenciones y de que se vayan a casar, cometieron el pecado. Hay que hablarles con la ley primero para que se den cuenta y se arrepientan de lo que hicieron. Aunque luego, digo, si se arrepienten, pues hay que hablarles con el Evangelio, pero eso fue algo que no estuvo bien. Entonces, no sé si sea hablarles duro, pero hablarles con la ley enfrente primero para que reconozcan que hicieron algo mal. Sí, sí, excelente. Gracias es un ejemplo muy común y buena forma de tratarla. Compartirles esa verdad dura, esa verdad firme de que pecaron para que se arrepientan primero. Muy bien, un aporte más y luego pasamos a un resumen. Álvaro, por favor. Mira, pastor, con respecto a lo que estamos tratando ahorita, yo quisiera hacer una pregunta. ¿De dónde sale el castigo cuando alguien se porta mal? Muchas iglesias ponen en disciplina por un mes, 2 meses a las personas, porque estamos hablando de hablarles duro a las personas, pero muchas personas, cuando alguien está en malos pasos, sale esa disciplina. No sé si me estoy saliendo del tema, no, corríame, por favor. Bueno, yo creo que ustedes en otro curso van a examinar la disciplina eclesiástica en más detalle. Pero Ok. el proceso básico de lo que hacemos si alguien peca, entonces en Mateo 18 está registrado esto. Jesús dice, si tu hermano peca, ve y tú con él a solas, muéstrale su pecado, llámale al arrepentimiento. Si tu hermano no te escucha, luego lleva a alguien más contigo para que todo se consta en la boca de 2 o 3 testigos. O sea, lleva a alguien más para que primero la persona se dé cuenta, ok, esta no solamente fue la opinión mía, porque ahora hay otro creyente que está diciendo lo mismo. También para que haya testigo de lo que sucede, porque si todavía no se arrepiente, luego hay que decirlo a la iglesia. Y Jesús dice, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia va a tratar a esta persona como un incrédulo. Y en realidad, eso no es un castigo, es simplemente reconociendo la verdad. Esa persona, mientras no se arrepiente, rehúsa arrepentirse, no es perdonada, no es salva, es un incrédulo. Entonces, hasta ese último paso a veces decimos excomulgar a la persona, está hecho en amor. Es hablarle duro. Es el último mensaje de ley. Tú, por tu impenitencia, tu falta de arrepentimiento, te has excluido del cielo. Y mostramos eso con la persona no puede comulgar, o sea, tomar la Santa Cena. En nuestro trato con él no debemos tratarlo feo, nada de eso. Pero sí, si nos topamos con la persona en la calle, decir, me entristece tu situación, no estás salvo, arrepiéntete de lo que hiciste. Tratarlo como si fuera un incrédulo, ¿verdad? Porque lo es, por su propia impenitencia. Y el deseo es, con hacer eso, por fin se recapacite, se arrepienta. Y luego la Biblia dice claramente, una vez que suceda eso,
con brazos abiertos reciban a esa persona de nuevo y asegúrele de su perdón en Cristo. Ya es restaurado por completo. Entonces, sí, la disciplina eclesiástica no es castigo, es un proceso que Jesús nos manda a tomar en amor para tratar de salvar a un pecador no arrepentido. Como digo, van a volver a tocar eso en otro curso. Así que si tienen más preguntas o esperen ese curso o pueden quedarse conmigo después de la clase para unos minutos, podemos platicarlo. ¿Ok? Gracias, pastor. A usted, a usted. Muy bien. Giovanna, ¿cuál es su pregunta? Sí, buenas noches con todos. Dios les bendiga. No, pastor, una pregunta. Ujú. Por ejemplo, si un, si un pastor, ¿no? Se le ve que, que él está, por ejemplo, me ha pasado acá en la ciudad de Pucallpa, Perú, ha entrado a un hospedaje con un miembro de su iglesia. Okay. Yo le vi al pastor predicando en una iglesia, ¿no? Pero él tiene su iglesia, su iglesia propia, pues, ¿no? Entonces, el quien le vio primero fue mi hermano, cuando mi hermano, pues, es un señor, no padre de familia, que, bueno, que está conociendo de la palabra del Señor, y cuando nos hemos ido a un encuentro espiritual, ese pastor llevó la palabra. Y mi hermano decía, ¿cómo quisiera ser como ese? Entonces, mi hermano tiene su hospedaje y le vio al pastor entrando con una señora que no era su esposa. Entonces, desde esa vez mi hermano ya no quería Mm. la iglesia, ha sido piedra de tropiezo, por si no se le cree mucho. Yo no le he creído, ¿no? Entonces, yo también le vi pastor. Primero le vio mi esposo y mi esposo me dice, el pastor tal está entrando con una señora, ¿no? Entonces, yo dije que mi esposo está mirando mal. Entonces, para yo comprobar, me fui, esperé que él salga del hospedaje y era él, pero estaba en su moto, vestido de negro, con una gorra y lentes. Entonces, yo comencé a temblar, porque es un pastor que cuando él predica, se siente la unción, la palabra, el Señor le utiliza grandemente a este pastor, ¿no? Entonces, lo que yo hice, le llamé a mi pastor, en sí mi corazón quería para yo irme a su congregación y hablar con él, ¿no? Y reprenderle en el amor de Cristo, porque ha sido una piedra de tropiezo para mi hermano, pero a solas. Pero mi esposo me ha dicho que no me vaya. Yo le comenté a mi pastor y él me dijo, hija, no te vayas, me ha dicho. Y por eso yo ya no me fía. Entonces la pregunta es, si bien es cierto en una iglesia, a un miembro que somos, ¿no? A veces te dice, le vamos a poner en disciplina, ¿no? Entonces, cuando un pastor o alguien que está más arriba de uno, él no está cumpliendo con la palabra del Señor, con los mandamientos, ¿quién le disciplina a él? ¿No? O sea, Ustedes, los miembros de la iglesia, deben hacer lo mismo que Jesús enseñó en Mateo 18. Si sea usted primero, sí, reprendiéndole a solas, o si prefiere, su esposo ya conoce el caso, ir juntos también y decir, mire, esto es lo que vimos. Primero se debe de asegurar
que no pudo haber otro motivo. A veces vemos algo, sacamos una conclusión y no es correcta. Entonces, primero hay que estar seguros que sí estaba haciendo algo malo en ese caso. Y Es que sí, entró al traje y al cuarto, pastor, okay, con la chica y salió después de media hora. okay, Entonces, yo me fui, entré al hospedaje, vi su moto, yo pensé que mi esposo estaba pues mirando mal. Ay, no estás mirando mal, entonces, o sea, no por juzgarle, ¿ah? Porque somos seres humanos, somos de carne, pecamos, sino que yo me voy, como dicen los fariseos, ¿no? Yo sé que si él no se arrepiente, él va a tener su recompensa. Si no estamos acá, mi pregunta, ¿no? A ellos, ¿quién les corrige? ¿Quién les disciplina? Bueno, en mi parecer, en mi sentir y en mi conocimiento, de repente puede fingir, pero de Dios nadie se escapa, ¿no? Como dice la palabra del Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré con mi boca. Entonces, Dios no quiera que pase eso, porque cuando viene la mano de Dios en nuestras vidas, como dice, la corrección, ¿no? Dios hace las heridas y en las vendas, también dice en su palabra, ¿no? Entonces, ahí es, pues, ¿no? Dios no quiera, pues, que ese pastor termine mal, ¿no? Entonces, yo de bien, verdad, yo le pregunté a mi pastor, eso me ha frenado. Yo tenía ganas de ir a conversar con él, ¿no? Pero me detuvieron, ya dije, no, ya le entregué eso al padre. Y yo estoy orando por ese pastor, pastor. Reconocemos que todos somos pecadores, aunque sea con malos pensamientos a veces, ¿no? Pecamos, ¿no? sí. No somos perfectos, pero Dios quiere que nos Gracias, arrepintamos. gracias por compartir y voy a contestar su pregunta. ¿Qué se debe de hacer? Usted tenía razón cuando dijo, yo debo ir a hablar con mi pastor. Eso sería el primer paso. Hablar con él, decir, mira, esto es lo que vi. Si él se arrepiente, si él dice, sí, caí en pecado, entonces usted puede asegurarle de su perdón. Entonces, y animarle a no hacerlo otra vez porque es tropiezo para muchos. Y ese es el otro aspecto de esto. Cuando es un líder de iglesia, puede ser tropiezo para aún más personas que tu hermano. Entonces, si no se arrepiente, el siguiente paso sería decírselo al liderazgo de la iglesia. Si hay otros líderes en la iglesia, decírselo a ellos para que ellos corrijan el problema. Un requisito para pastores que están en la iglesia, que está en la Biblia, perdón, es ser hombre de una sola mujer. Entonces, si ese pastor ya no es hombre de una sola mujer, si está teniendo relaciones con mujeres que no son su esposa, deben de sacarlo. Primero, tratar de ayudarle a arrepentir, perdonarle, pero por el tropiezo que está causando, está dando mal nombre a Cristo y a la palabra de Dios con su pecado. Y no debe seguir sirviendo en esa iglesia por esas razones. Bíblicamente, ya no cumple el requisito de ser hombre de una sola mujer. Entonces, eso sería mi recomendación, Giovanna. No es un paso fácil tomar, pero lo que la Biblia nos dice es primero hablar con ese pastor a solas, tratar de que se arrepienta para poder perdonarle. Pero si no, hay que hacer algo porque almas están en riesgo y no solamente de su hermano, sino de los otros miembros de la congregación. ¿Cuántos podrían dejar de ir porque saben esto, ¿verdad? Ok, Ya, pastor, gracias por su gracias, consejo. gracias a usted por compartir. Bueno, entonces, ¿cuándo debemos de hablar duro con las personas? Aquí unos puntos que tomar en cuenta en esto. Primero, el proverbio en Proverbios 15, versículo 1 dice así: la respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. Este es un proverbio para toda conversación que tenemos, ¿verdad? Si alguien dice algo que nos ofende,
Una respuesta calmante va a tranquilizar la conversación. Una respuesta enojada o grosera va a aumentar el enojo en la situación. Pero también tiene que ver con una conversación espiritual. Cuando estamos hablando aún del pecado de alguien, no hay necesidad de ser grosero ni gritar desde un principio, ¿verdad? Podemos comenzar con calma, hablando calmamente, tranquilamente con la persona. A veces, sí, ayuda también para quitar la tensión de la conversación, digamos, pedir permiso para hablar con franqueza. Vamos a imaginar que tú te sientas a hablar con alguien sobre su error, y esta persona empieza a poner impedimentos, empieza a cerrarse, ¿verdad? No quiere escuchar. Tal vez podemos decir, puedo hablar con franqueza. Y eso prepara a la otra persona en dos sentidos. Primero, con dar su permiso, ya sabe lo que viene, ¿verdad? Segundo, también le da a la otra persona el control de la situación y poca vez alguien va a decir no te voy a dejar hablar conmigo con franqueza. Si sea alguien que conoces bien, no van a decir eso. Entonces, puedo hablarte con franqueza. Y luego, hablar las verdades duras que necesitan escuchar. Vuelvo a decir, probablemente no va a haber necesidad de gritar. Ni sabemos si Jesús estuviera gritando cuando hablaba de los fariseos, pero sí compartió verdades duras que necesitaban escuchar. Ustedes son guías ciegos. Ustedes son hijos del diablo. Van al infierno y están guiando a otros al infierno. Compartía verdades duras con ellos que necesitaban escuchar. Si persisten obstinados en su error, como los fariseos, vamos a usar palabras claras y firmes. Y otra vez, no necesariamente necesitamos alzar la voz. Tal vez, si la persona necesita eso, si es apropiado, pero lo que sí, podemos ser claros y firmes. Un ejemplo de esto. Si alguien está en algún error o pecado y persiste obstinado que no va a cambiar, que está en lo correcto, que quién eres tú para juzgarme a mí, entonces podemos decir, ¿puedo hablarte con franqueza? De verdad lamento que crees esto, que esa sea tu postura, porque niega la verdad de la Biblia y al final eso te lleva al infierno. Esa es una verdad dura. Pero puedes decir, yo no quiero que te pase eso y por eso estoy diciéndotelo. Esto te llevará al infierno. Bueno, en ese sentido podemos profesar la verdad en amor, ser claros sobre la verdad que necesita escuchar, aun esa verdad dura, pero decirlo en amor, preocupados por la salvación eterna de la otra persona. Muy bien, ya estamos terminando 1 hora y media, los 90 minutos que tenemos para la clase. Última pregunta es, ¿qué advertencia nos da el caso de los fariseos? Sí, creo que simplemente debemos autoevaluarnos. Y no solamente una vez, sino muchas veces en nuestra vida espiritual, con frecuencia. Porque la hipocresía puede invadir incluso el corazón del cristiano maduro. De hecho, a veces es más un problema para un cristiano maduro. El proceso de endurecer nuestros corazones a la verdad es un proceso que requiere tiempo con la palabra de Dios, porque empieza con no escucharla tan frecuentemente y luego uno empieza a olvidar la verdad y pronto cuando escucha la verdad ya no lo cree, ¿verdad? Es un proceso que tarda tiempo. Entonces, para los que han pasado más tiempo en la palabra de Dios, tal vez están en más peligro de no poner tanta atención a verdades que han escuchado mucho. Por esa razón, es tan importante que nosotros
siempre nos evaluemos. ¿Tengo algo que estoy olvidando, ignorando? ¿Tengo algo de la palabra, el mensaje que aprendemos de la palabra de Dios que yo estoy ignorando, no dando importancia? Arrepentirnos de eso, recibir de Cristo perdón por el pecado y luego en gratitud esforzarnos a tomar en cuenta lo que Dios dice sobre el asunto. Otro aspecto del legalismo que podría llegarnos a afectar es pensar que nuestro ir a la iglesia o cualquier otra obra es algo que agrada a Dios y paga por lo que hacemos durante la semana. Sí agrada a Dios, pero eso no nos gana algo con Dios. Si pensamos que somos mejores o podemos cubrir los pecados de la semana con simplemente sentarnos en una banca por unas horas el domingo, estamos equivocados. Ya hemos caído en la trampa del legalismo. Los fariseos solían comparar sus vidas críticamente con lo que hacían los demás, ¿verdad? Escucharon en la parábola del hijo pródigo la vez pasada, el lunes, los fariseos decían de Jesús, este recibe a pecadores y hasta come con ellos. Criticaban a Jesús y a los pecadores con los cuales él se asociaba porque creían que eran mejores ellos. Entonces debemos evaluarnos de vez en cuando. Estoy empezando a tener un corazón crítico. Critico a todos los demás para hacerme sentir bien sobre sí mismo. Cuando confundimos el uso y el abuso o prohibimos lo que la Biblia no prohíbe. Entonces podemos llegar en iglesias, también como creyentes individuos, a poner nuestras propias leyes como si fueran leyes divinas. Hemos visto ejemplos como del uso del alcohol, que la Biblia prohíbe el abuso, la embriaguez, pero no prohíbe todo uso del alcohol. Así que nosotros tampoco debemos prohibirlo. Si es una tentación por nosotros, entonces mejor evitamos. Pero no debemos hacer una regla para todo creyente que no puedes tomar ni una gota de alcohol, porque eso no está en la Biblia, no es bíblico y eso sería caer en el legalismo también. Bien, entonces vamos a ver si logramos la meta. El participante puede reconocer y comunicar el peligro del fariseísmo, su actitud legalista. Entonces vamos a concluir con una oración. Si no se logró la meta, y alguien queda con dudas, podemos tomar unos minutos después de la clase para contestarlas. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias que en tu amor compartiste verdades duras pero necesarias con los que siempre necesitaban escucharlas. Pedimos que sigas haciendo lo mismo en nuestras vidas. Cuando nosotros caemos en un error o un pecado, por medio de tu palabra y por medio de nuestros hermanos en la fe, ayúdanos a ver el error, ayúdanos a arrepentirnos, a recibir corrección y luego ayúdanos a ver también que somos perdonados por medio de la fe en ti, que tú has ganado nuestra salvación y nos has regalado esa salvación por medio de la fe, que somos tus hijos y seremos tus hijos para siempre. Ayúdanos también, Señor Jesús, en amor para hacer esto mismo para con los demás. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.